Bueno, ahora vamos a hablar entonces de los tejidos fundamentales del cuerpo humano. Generalmente son 4 tejidos principales, pero antes de eso quiero que recordemos un concepto fundamental para entender un poco el tema de los tejidos, y es el concepto de célula. Recordemos que las células son unidades básicas o la unidad mínima funcional, estructural y reproductiva que tiene todo ser vivo. Las células, dependiendo de su estructura y su función, pueden ser de muchas clases. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas células. ¿Sí? Tenemos células como esta, célula nerviosa, un ejemplo la neurona. Tenemos células, por ejemplo, sanguíneas, como los eritrocitos o glóbulos rojos. Tenemos células musculares, que le llamamos miocitos, células del tejido graso o los adipocitos. Tenemos también células sexuales, como los óvulos, los espermatozoides. Tenemos fibrocitos, tenemos osteocitos, osteoplastos, tenemos células epiteliales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa función y a esa estructura especial, las células se agrupan para formar tejidos especializados. De ahí es donde se agrupan en 4 tejidos fundamentales. Esos 4 tejidos fundamentales son el tejido conectivo, que es el tejido o el conjunto de tejidos más grande. Tenemos el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido nervioso quizás es uno de los más especializados, ¿sí? No tiene ninguna otra división, está conformado por células nerviosas y se encuentran principalmente en todo lo que son los nervios, el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Tenemos el tejido epitelial, que el tejido epitelial lo tenemos de 2 clases. El tejido epitelial puede ser tejido de revestimiento, como el tejido, por ejemplo, que reviste la piel o que reviste órganos, ¿sí? Que los cubre. Y el tejido glandular, que es un tejido epitelial especial que se encuentra en las glándulas y que tiene la función o que tiene la capacidad de secretar sustancias, como el tejido epitelial, por ejemplo, de la mucosa gástrica, que secreta jugo gástrico, ¿cierto? Tenemos el tejido muscular, que ya lo explicaré más adelante, para cuando en el tema de tejido de sistema muscular, que está dividido en tres tipos de tejidos. Y tenemos el grupo más grande, que es el tejido conectivo. Este tejido conectivo agrupa grandes tejidos. Tenemos primero el tejido conectivo propiamente dicho, que está clasificado en lo que es el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. El tejido conectivo laxo lo encontramos también en la piel, pero no en la superficie como el epitelial, sino en la dermis, ¿cierto? Encontramos el tejido conectivo denso, que lo tenemos en los ligamentos, ¿sí? Dentro del tejido conectivo también tenemos entonces lo que es el tejido hematopoyético, que corresponde al tejido de la sangre, o al tejido pues sanguíneo. Tenemos el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y el tejido adiposo, ¿sí? Bueno. Empezando a hablar entonces, digamos, del tejido muscular. El tejido muscular está clasificado en 3 clases de tejidos principales, ¿sí? Tenemos unos que son el tejido muscular estriado, el estriado, ¿sí? Tenemos el tejido cardíaco, muscular cardíaco, y el tejido muscular liso, ¿sí? Entonces, el tejido muscular estriado está formado, pues, como su nombre lo indica, estas fibras tienen estrías, estas células tienen muchos núcleos periféricos y este músculo, este tejido es de carácter voluntario. ¿Qué quiere decir voluntario? Estos músculos los movemos a voluntad nuestra, por eso los encontramos principalmente, por ejemplo, en las extremidades, en el cuello, en la cara, ¿sí? Este tipo de músculos que podemos mover a nuestra voluntad son los músculos estriados, ¿sí? Tenemos el otro clase de músculo que es el músculo liso. Este es un músculo de un solo núcleo central, no tiene estrías, es totalmente liso como el nombre lo indica, y lo encontramos en las paredes de órganos, como por ejemplo el estómago, los intestinos, ¿sí? Algunos en los vasos sanguíneos, revistiendo los vasos sanguíneos. Este tejido muscular liso es de movimiento involuntario. Nosotros no controlamos su movimiento. Por ejemplo, la motilidad y la movilidad gástrica la controla directamente ya el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, este tipo de músculo nosotros no podemos controlar su movimiento, el tejido liso. Y tenemos un tejido muscular especializado, que es el tejido muscular cardíaco, que únicamente lo encontramos en el corazón, en el músculo cardíaco, ¿sí? Este tipo de músculo es un tipo de músculo estriado,
pero involuntario, ¿sí? También la otra diferencia, digamos a nivel microscópico, es que este tejido tiene una clase de discos intercalares que unen las células de este músculo, ¿sí? Es un músculo, como ya les dije, estriado, son células más pequeñas, más cortas, unidas por discos intercalares, ¿sí? Y de carácter involuntario. Nosotros no controlamos el ritmo del corazón. También tiene la característica que tiene movilidad propia, tiene un sistema eléctrico propio que hace que el corazón lata constantemente, ¿sí? Bueno, hablando así también de generalidades, digamos ya entrándonos en el sistema muscular, que es un sistema pues que no se ve muy a fondo por la cantidad de músculos que hay, ¿sí? Que son aproximadamente 650 músculos, ¿sí? Que contamos en todo el cuerpo. Podemos hablar principalmente que la función de ese sistema muscular junto con los huesos es proporcionar el movimiento al cuerpo, pero también tiene otro tipo de funciones. Las funciones del sistema muscular están, por ejemplo, darle forma al cuerpo, ¿sí? Generarle también la postura, ¿sí? Nos ayuda a mantener la postura corporal y también nos ayuda a proporcionar calor mediante el ejercicio. Cuando nosotros nos ejercitamos, ¿sí? Estos músculos proporcionan calor al cuerpo. Importante de los músculos es saber, digamos, que por ejemplo ellos se dividen en grupos funcionales que permiten cierta clase de movimientos. Por ejemplo, en las extremidades superiores o en las extremidades inferiores encontraremos músculos flexores, músculos extensores que nos permitirán movimientos de extensión o de flexión, músculos rotadores que nos permitirán rotar, digamos, las extremidades o rotar el cuello, ¿sí? Tenemos también otra clase de músculos, por ejemplo los músculos abductores y aductores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Abducir y aducir. Abducir, que podemos hacer este movimiento de separar, y aducir, el movimiento de juntar. Esto generalmente tenemos grupos aductores y abductores en los miembros inferiores. Tenemos otras clases de músculos, tenemos músculos planos como los del abdomen, tenemos músculos que nos ayudan con la respiración, que son accesorios como los músculos intercostales, ¿sí? Músculos de la expresión facial que los tenemos en la cara para nuestros gestos, ¿sí? Entre esos músculos, entre uno de los músculos principales que se nombraron en clase, tenemos el músculo de la respiración, el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, ¿sí? El diafragma lo encontramos insertado sobre todo el reborde costal de la caja torácica, ¿sí? Formando como una cavidad. Digamos que el diafragma separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Ese músculo tiene como principal función permitir la expansión de la caja torácica durante los movimientos de inspiración y expiración. ¿Listo? Ese diafragma, como les digo, es uno de los principales músculos, es de carácter, es un músculo estriado, ¿sí? Separa la caja torácica, separa la parte superior de la parte inferior del tronco, ¿sí? Las únicas estructuras que atraviesan el diafragma son el esófago, la vena cava inferior, la arteria aorta y los nervios, ¿sí? De resto, ninguna otra estructura atraviesa de lado a lado. Esas son como las generalidades sobre las clases de tejidos y el sistema muscular.